Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Kevin Escutia, estudiante de la Maestría en Educación Superior de la Universidad UM, Campus Metepec. Les voy a presentar una reseña del libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, reflexiones y propuestas de trabajo para docentes, por el autor Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Gabriela Loureiro. Este libro está dirigido a los docentes con el fin de construir una herramienta de trabajo que les ayude a reflexionar, revisar y mejorar sus formas de evaluar a los estudiantes. Pretende ser un aporte para el trabajo en el aula en los temas de evaluación. También ha sido pensado como una herramienta para quienes tienen a su cargo formación de docentes, tanto la inicial como la formación que contribuye a la actualización de personal en servicio, es decir, personal que ya tiene más tiempo trabajando dentro del sistema educativo. Además, también el autor intenta sensibilizar al personal del sector educativo que desarrolla de manera colaborativa las políticas educativas para hacer hincapié de la importancia de la evaluación en el aula y a la necesidad de generar condiciones que hagan posible un trabajo docente más profesional, colaborativo e innovador. Este libro no es un manual de evaluación, ni un libro de teoría de la evaluación, ni un informe de investigación. Tiene un poco de cada uno de los que mencioné. A lo largo del mismo podemos encontrar reflexiones y análisis conceptuales sobre la evaluación, resultados de los trabajos de investigación realizados por los autores en torno a la evaluación en el aula, así como también aportes de trabajo sobre la enseñanza y la evaluación realizados en distintos países. Está compuesto por 5 capítulos y en cada uno de ellos contiene sugerencias y pistas de trabajo concretas, así como experiencias innovadoras realizadas por otros docentes. Esta obra literaria refleja la historia intelectual, sus inquietudes, preocupaciones y propuestas de mejora personal de sus autores. Como ya los mencioné, es Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Gabriela Loureiro. Está dirigido principalmente para docentes y su trabajo para el aula. No es un manual que determine las actividades, sino por el contrario, es un apoyo reflexivo y colectivo sobre cómo se lleva la evaluación en sus aulas, con el fin de generar cambios o mejorar su actuar. El capítulo 1 está titulado como Elefante Invisible. Nos brinda una primera aproximación conceptual al tema de la evaluación en el aula y las dificultades para modificar las prácticas de enseñanza. Describe también los trabajos de investigación que sustentan el libro. Esta obra literaria hace referencia a Axel Rivas, 2015. Él menciona que se destacan sobre todo las pruebas, los exámenes y las calificaciones. Él dice que son el esqueleto del sistema educativo. Hace alusión también a la importancia que tienen y la poca atención que se les brinda. Asimismo, en este capítulo se menciona algo muy importante derivado del análisis del estudio de Rivas 2015. Los escritores afirman que Rivas tiene un exceso de optimismo por dos razones. La primera, se plantea que la atención ha sido resuelta cuando en general continúa instalada, ya que persisten las resistencias a la flexibilidad de los regímenes académicos. La número 2, se entiende que la revisión de las didácticas, la personalización de la enseñanza y la generación del interés en los alumnos por su propia escolarización son tareas que se quedan pendientes. Es decir, no desarrollan una autodidaxia. Están esperando a que el profesor, el docente les brinde toda la información necesaria. Eso pues sí realmente afecta, ya que en tiempos de pandemia, lo que estamos viviendo actualmente, que ahorita afortunadamente ya se están cesando, el nivel educativo a desarrollar en el alumno va en decadencia. ¿Por qué? Porque el conformismo de las personas hace que precisamente, o sea, se conformen con con lo poco que el docente les puede dar. Realmente no se tiene una atención personalizada,
hace falta un poco de inquietud y curiosidad. No generalizo, pero sí por parte de la mayoría del alumnado. Sí, es muy rara la persona que se sienta e investiga todo lo que tiene que saber sobre algún tema. Le hace falta ese plus, ese feeling que pueda ayudar al sistema educativo. Y vuelvo a hacer hincapié, no generalizo. Hay personas que sí son muy dedicadas, pero hay personas que sí les falta esa parte en la que se puedan enfocar y puedan desarrollarse. También este libro nos habla sobre la evaluación como forma de conocimiento. La evaluación está definido como un proceso de análisis de situaciones y factores representativos que repercuten de manera directa en el comparativo que se realizan al analizar cada una de las decisiones a tomar o a aplicar en cualquier ámbito, llámese social o institucional o personal. Sí, también en el libro nos citan a un autor llamado Michael Scriven en 2013. Él nos dice que la evaluación se define como el acto o proceso cognitivo por el cual establecemos una afirmación acerca de la calidad, valor o importación de un evaluado. También menciona que la evaluación es una forma de conocimiento decisiva para que la especie humana desde el principio de los tiempos. Esto hace referencia a nuestros antepasados, es decir, que siempre ha existido la evaluación en todo lo que hacemos. O sea, para un ejemplo, para poder seleccionar los frutos e ingerir como alimento, pues no ingerían cualquier cosa, tuvieron que hacer primero una selección de frutas que sabían bien, que tenían buen sabor, de frutas que no tenían buen sabor, inclusive de algunas que eran venenosas. Desafortunadamente, pues esto se hace a prueba y error. Sí, no como actualmente lo estamos haciendo, que ya conocemos, ya tenemos conocimiento de causa de qué nos afecta o qué nos beneficia. Sí, para nuestros antepasados no era así, lo hacían no solamente para el alimento, sino también para los animales que eran peligrosos, algunas herramientas que sí funcionaban o no funcionaban, sí, también para los tipos de materiales de los que pueden hacer su vestimenta, sus herramientas, sus armas para poderse defender. Y pues ahí determinaban, de acuerdo a ciertas características que tenían cada uno de los materiales, podrían decir o determinar qué era útil, qué buscar o qué no, y qué no buscar. La evaluación en la educación se pondera de algún modo de las diferentes propiedades o aspectos de la realidad evaluada. Esto lo dice Ravella 2003 y 2006, y también escriben en 2013. Es decir, todos tenemos un propósito y queremos decidir si estamos logrando lo que nos pretendemos con nuestro curso, o cómo llevar a los estudiantes para avanzar su aprendizaje, o si un estudiante en concreto está o no en condiciones de aprobar el curso. Se necesita establecer afirmación valorativa sobre cómo está el grupo en general, o estudiantes específicos con relación a los aprendizajes que queremos promover. En otros casos establecemos las calificaciones de los estudiantes que constituyen como un juicio de valor sobre su desempeño. También se toman en consideración los criterios de valor relevantes, definiciones de conocimientos, desempeño, habilidades y o actitudes que se esperan de los estudiantes como resultado del curso, y la importancia de cada uno de ellos. Se recoge evidencia empírica sobre cada estudiante de cada una de las definiciones anteriores, a través de tareas, pruebas, proyectos o de la observación directa del trabajo individual o en grupo. A partir del análisis de evaluación empírica sobre el desempeño de cada estudiante, se realiza un trabajo de coligación compleja, a través del cual se establece una conclusión evaluativa que da como resultado en algunos de los casos una calificación y en otros será una valoración de la situación del grupo o de cada estudiante y de los posibles cursos de acción para ayudar a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje. La enseñanza como práctica cultural parte del autor Hiebert y Stegler en 1999. Ellos afirman que el carácter cultural de la enseñanza explica las dificultades para cambiarla,
dado que tanto los docentes como los estudiantes comparten los mismos guiones y saben qué deben esperar unos de otros y qué roles deben de desempeñar, incluyendo la evaluación, los modos en los que se aplican a los estudiantes, en particular a las prácticas vinculadas con la asignación de las calificaciones, formando parte crucial del modelo educativo en el que se trabaja. Es decir, esto sigue activo actualmente. Lo primero que el alumnado llega a preguntarle al maestro es cómo me vas a evaluar para yo cumplir con esas expectativas y poder obtener una calificación. Es decir, ir simplemente nada más por la calificación sin ver el conocimiento que estás obteniendo, sin pedirle más. Inclusive hay tipos de docentes, ¿no? Al igual que hay tipos de alumnos, también hay tipos de docentes. Tenemos los docentes que son demasiado exigentes, estrictos, se interesan por el buen aprendizaje de sus alumnos, y hay maestros que no, realmente no les interesa más que ir a cumplir el trabajo, el horario laboral y ya. Sin importarles si sus alumnos se desarrollan bien académicamente o no, si su conocimiento es amplio o no. Entonces, son algunos de los puntos de los que hablan estos autores. El capítulo 1 también nos habla un poco de la evaluación formativa y sumativa. Ambas tienen el mismo propósito, que es poder evaluar de forma conjunta, aunque si bien la más utilizada es la formativa, considerando que los mecanismos de evaluación no pueden ser homogéneos, ya que cada grupo es diferente y se debe adaptar a la evaluación en el aula, adaptada acorde a las necesidades del alumnado. Se busca también que los estudiantes sean proactivos, analíticos, reflexivos, tanto dentro como fuera del aula, permitiendo que los estudiantes enfrenten retos y toma de decisiones en su día a día. Retomo nuevamente la idea que estaba comentando hace un momento sobre la situación que vivimos con la pandemia, en la que no todos nos vimos afectados, pero principalmente creo que el sector educativo fue uno de los que más se impactó con esta situación, ya que precisamente no tenemos, el alumnado no tiene la cultura de ser analítico, reflexivo y también autodidacta dentro de sus actividades en el día a día. O sea, no, obviamente, no todos, pero sí en su mayoría sí, tienden a estancarse en un conformismo que no les genera ni se desarrollan ampliamente como deberían de hacerlo. El capítulo 2 dice, está titulado ¿Qué aprendizajes promueven las actividades de evaluación que proponemos a nuestros estudiantes? El docente busca que el estudiante se motive con el aprendizaje, que no solo memorice, sino que comprendan, que generen realmente un aprendizaje significativo. A veces estos propósitos no se cumplen, pero sí se persiste en generar un aprendizaje significativo y un deseo de autodidaxia para que el alumnado siga investigando acerca del tema abordado durante la clase y pueda seguirlo complementando en casa. Las actividades de evaluación incluyen que el estudiante debe analizar y comprender, por ejemplo, las preguntas abiertas, donde se construye la respuesta después de analizar la pregunta, es decir, que se ponga en práctica la capacidad lectora, no solo la lectora, sino también la capacidad de redacción, que pueda entrelazar sus ideas para poder plantear un concepto o algún ideal que quiere exponer, de acuerdo a la pregunta que se le está haciendo. Wiggins, en 1998, define la comprensión en 5 elementos: la capacidad de interpretar y explicar el material estudiado, la capacidad de utilizar el conocimiento en diversidad de conceptos para resolver problemas, la capacidad de adoptar múltiples perspectivas sobre la realidad, genera diferentes puntos de vista válidos sobre la realidad, la capacidad de empatía, la comprensión, esto implica ponerse en el lugar de otro, el autoconocimiento, se comprende en medida que consiste sus propias limitaciones, dándose cuenta de lo que sí sabe y de lo que no. El capítulo 3 habla de evaluar a través de situaciones auténticas. Ahí nos menciona
que las actividades auténticas son herramientas para evaluar los aprendizajes. Son realistas con un propósito genuino, con valor que va más allá del aula, aunque claro, presenten cierto grado de complejidad, desde trabajar en colaboración, utilizando diferentes recursos, los cuales implican introducir una motivación al aprendizaje, desde evaluar a través de las actividades que se plantean situaciones auténticas. También nos menciona la evaluación auténtica. Esta surge a finales de los 80 y principios de los 90. Parte de iniciativas pedagógicas orientadas a dotar mayor significado y sentido hacia el aprendizaje, al mismo tiempo como un movimiento alternativo a las formas de evaluaciones predominantes en los sistemas educativos, orientadas a la memorización y reproducción de los contenidos. El objetivo principal de la educación no es conocer superficialmente las cosas, sino aprender a pensar y trabajar en forma disciplinada en la principal creación cultural humana. Gardner se centra en el enfoque conocido como enseñanza para la comprensión, es decir, el principio del aprendizaje significativo. En el capítulo 4, titulado Evaluación formativa, nos menciona que la evaluación formativa se enfoca en procesos cognitivos. Los estudiantes avanzan en sus aprendizajes con la finalidad de movilizar el aprendizaje y los procesos de enseñanza, así como certificar y comprobar el aprendizaje y de manera simultánea comprobar los logros del estudiante. La evaluación formativa busca que los docentes apliquen la evaluación como sinónimo de valoración para indicar las insuficiencias o aspectos que no se están logrando, con la finalidad de mejorar el desempeño del alumnado. Es decir, tener claro y preciso una retroalimentación que ayude al alumno, decirle qué es lo que le falta por trabajar, cuáles son sus áreas de oportunidad, identificarlas para podérselas mostrar y que él pueda trabajar sobre eso. La motivación es un elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde estar motivados intrínsecamente cuando realizamos algo que nos gusta, o por ende se disfruta haciéndolo, o cuando estamos motivados extrínsecamente, cuando hacemos algo con el fin de obtener algunas cosas externas, es decir, una recompensa. Recordemos que la motivación intrínseca surge de los factores de intereses o curiosidades, es decir, de la tendencia natural a buscar y superar desafíos personales y ejercer las capacidades, es decir, dar todo nuestro potencial para poder hacer algo que nos gusta, con intereses propios. Y la motivación extrínseca dice que se da cuando hacemos algo para obtener una calificación, evitar un castigo, complacer a alguien, etc. En el capítulo 5 nos menciona la evaluación para la calificación y certificación. Está enfocado a analizar los criterios y procedimientos a través de los cuales calificamos a nuestros estudiantes. A lo largo de este capítulo se analizan los reglamentos de evaluación vigentes en varios países y el modo en el que se determinan un conjunto de prácticas de calificación cuya consecuencia principal es generar una cultura en la que los estudiantes están más orientados a las calificaciones que al aprendizaje. El capítulo analiza cómo las calificaciones y su consecuencia directa, la reprobación de cursos, son un elemento constitutivo del modelo escolar propio de la sociedad industrial, a partir de lo cual se plantea la necesidad de pensar en un modelo alternativo. Este capítulo cierra con un conjunto de sugerencias para mejorar la forma en que manejamos las calificaciones en el aula. De antemano agradezco mucho la atención